Quiero saludarles, hermanos, en esta noche, a cada uno de ustedes, los presentes y los que nos van a ver también a través de todo el mundo. Quiero darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. El título del tema para hoy es: ¿puedo bautizarme sin conocimiento? ¿Por qué vamos a desarrollar esta noche este tema? Hace unos días atrás estuvimos haciendo un tema donde hablamos de las características que un hombre tiene que tener para, después de esas 4 características, bautizarse. Hablábamos que la primera característica es creer en Jesús, el primer requisito. El segundo, hablamos del arrepentimiento, que nadie puede bautizarse sin tener un arrepentimiento, sin hacer teshuvá, arrepentirse. Que nadie puede bautizarse por presión, sino por decisión propia, voluntaria. ¿Sí? Y hablamos de la cuarta, que era sumergido, inmersión, hundido en el agua, para desarrollar también el significado de lo que significa el bautismo. Ahora, a raíz de ese tema, me escribieron varias personas, me llamaron personas de diferentes países, de diferentes ciudades, a contarme algunas experiencias que han tenido en cada una de sus denominaciones a las cuales pertenecen muchos de ellos. Y dentro de esas llamadas telefónicas, esos mensajes que hemos recibido, hay 2 tipos de personas. Unas diciendo: pastor, cuando yo me bauticé no sabía que tenía que arrepentirme. Simplemente pensé que el bautismo era para pertenecer a la iglesia. Sí, también el bautismo te incluye a la iglesia, pero no es solamente para pertenecer a una denominación o a la iglesia de Cristo, por así llamarlo, porque el bautismo no nos une a una denominación, nos une a la iglesia de Cristo. Y Cristo tiene una sola iglesia, no tiene cientos de iglesias, tiene una. Entonces me estaban contando sus experiencias, me estaban escribiendo y diciendo: pastor, yo no sabía que después de bautizarme tenía que arrepentirme, pues en mi vida me bautizaron sin nada de conocimiento y yo no sabía nada, y es por eso que yo me enteré cosas que hay que hacer después de bautizarme, y yo no podía hacer las cosas que me pedían porque yo ya me había bautizado, y por eso es que me aparté de la iglesia, porque me enteré de que la iglesia tiene que hacer ciertas reglas que la Biblia dice, de las cuales yo ni estaba de acuerdo, ni las cuales yo quería hacerlo. Quería seguir mi vida, quería seguir en lo que tenía. Entonces muchos de estos testimonios me han escrito, me han llamado, me han contado, y esto es preocupante. Pero otra razón por la cual esta noche queremos desarrollar este tema es por este motivo, porque algunas otras personas nos estuvieron escribiendo y diciendo: pastor, no necesitamos que la gente conozca la doctrina, no necesitamos que la gente conozca mucho. Nosotros podemos bautizar a las personas, porque recuerda que en una ocasión Felipe bautizó a un hombre en un camino que se encontraron y fueron conversando, y en ese solo día Felipe le predicó a el etíope, y el etíope dijo: yo creo en el Señor Jesucristo. Y mira que le bastó creer en el Señor Jesucristo y nada más. Él no sabía nada más, no había recibido seminario, no había recibido capacitación, no había recibido nada de estudios bíblicos, no conocía nada de doctrina, y él se bautizó en el mismo día que se lo predicó. Eso significa, pastor, que nosotros podemos hacer una campaña, y en esa noche, si la gente viene por primera vez a oír la palabra de Dios y dice: sí, yo creo en el Señor Jesucristo, entonces a él sí lo podemos bautizar, basado en el libro de Hechos 8, del 26 al 40.
en Hechos 8, del 26 al 40, encontramos la historia de Felipe y el eunuco de Etiopía, un personaje llamado, bueno, el nombre no lo sabemos, solamente sabemos que él era un eunuco y que venía de Etiopía. Ahora, ¿por qué me llamó mucho la atención que hoy meditemos sobre este tema? Porque yo quiero decirles una cosa, es alarmante porque lo que me estaban diciendo no venía de miembros particulares. Los que me estaban citando la historia del etíope y Felipe, oiga bien lo que voy a decir, eran personas que dirigen iglesias, líderes de iglesias. Me estaban diciendo, yo soy líder de mi iglesia y mira que aquí yo bautizo, así venga la primera vez. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que el etíope fue bautizado en el mismo momento que recibió su palabra. Y la pregunta es, ¿será que el etíope en realidad era un ignorante bíblico? ¿No conocía nada de Biblia? ¿Será que el etíope era un hombre que por primera vez oyó del evangelio? ¿Será que el etíope era una persona que primera vez oyó de la existencia de un Dios y había que aceptarlo? Miren, le voy a decir una cosa que es interesante. Yo quiero decirles algo que va a ser muy impresionante. Esta noche yo voy a estudiar con ustedes acerca del etíope y les voy a demostrar bíblicamente que el etíope conocía de Dios más que cada uno de los que esta noche estamos aquí. ¿Quieren que les demuestre eso? Primeramente, quiero decirles que el poeta y viajero llamado Aristeas, Aristeas es un personaje griego del siglo 7 antes de Cristo. Él escribió en la carta número 13, él escribió una historia impresionante. ¿Saben lo que dijo Aristeas? Aristeas contó diciendo lo siguiente: los etíopes eran personas que conocían al Dios de Israel. Había mucha influencia en Etiopía del Dios de Israel, porque unos años atrás muchos judíos, un ejército de judíos se fueron a apoyar a los egipcios con un poder militar para ir contra Etiopía. Y esos soldados que fueron a ayudar a Egipto para que vayan contra los etíopes se quedaron por mucho tiempo allá en Etiopía, y esos judíos hablaron a la gente y le enseñaron a la gente acerca de la creencia del Dios de Israel. Y ustedes van a ver en la Biblia que los etíopes, dentro de los etíopes había gente que debía haber recibido la palabra, que su corazón desde antes de Cristo se había abierto para recibir la palabra. De hecho, el salmista David, en el libro de Salmos 68, quiero yo abrir la Biblia, en el libro de Salmos, el capítulo 68, el verso número 31. Miren lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 68, el verso 31. De esto escribió David. Dice así, 68, 31. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresura a extender sus manos hacia Dios. Pregunto, ¿de dónde vendrían los príncipes a Egipto? ¿De dónde vendrían? Miren, dice, el texto dice, vendrán príncipes de Egipto. Esos príncipes de Egipto, yo creo que tienen de alguna manera alguna conexión con ese grupo de judíos que habían ido de Egipto a Etiopía. Y créanme que esos judíos que fueron en ayuda a Egipto para que vayan contra Etiopía,
cuando tuvieron bajo el control de Etiopía, estos judíos predicaron de alguna manera al Dios de Israel. Les contaron del Dios de Israel. Hicieron, como quien decir, querían hacer prosélitos al Dios de Israel. Por eso es que el texto dice: vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresura a extender sus manos, ¿a dónde? A Dios. O sea, los etíopes, los de Etiopía, la tierra de Etiopía, había recibido la palabra a través de príncipes que habían venido de Egipto. Pero Egipto no anuncia al Dios de Israel. Egipto no predica al Dios de Israel, sino que los que predicaron, los príncipes de Egipto, fueron los judíos que habían ido, ¿qué cosa? A apoyar a Egipto, y de ahí fueron ¿a dónde? A controlar Etiopía. Yo quiero que entiendan esta parte. Esto muchos años antes de la existencia de la historia de Felipe con el etíope. Quiero que recuerden, según la historia, dice que los etíopes por mucho tiempo en su seno conservaron la creencia del Dios de Israel. ¿Estamos claros? Ya en el tiempo de Jeremías, algunos años después del libro de Salmos que estamos viendo acá, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Jeremías, el capítulo 38, yo quiero que vayan conmigo a Jeremías capítulo 38. Yo voy a leer varios versos, ustedes lo van a leer en casa. Jeremías, el capítulo 38. Permítanme leer una historia que ustedes van a repasarlo. El profeta Jeremías había sido echado en una cisterna por el mismo pueblo al quien él predicaba. Saben que Jeremías venía a decirles a Jerusalén, a los hombres de Jerusalén, a los hombres de Judá, ¿saben lo que le decía? Salid de la ciudad, salgan de la ciudad, porque viene destrucción a la ciudad. Eso es lo que predicaba ¿quién? Jeremías, porque iba a venir una destrucción sobre Jerusalén. Pero Jeremías viene a decir: salgan de la ciudad porque viene destrucción. Y las autoridades del mismo pueblo de Israel agarraron a Jeremías y lo empezaron a decir que estaba haciendo algo malo. Más o menos me hace recordar el mensaje que Dios tiene para el tiempo de la iglesia, que es lo mismo: salid, ¿qué cosa? De las ciudades grandes. Tenemos que salir, ¿sí o no? Pero cuando uno predica esto, en algunas iglesias te ven con cara de fanático, con cara de ¿qué? De loco, con cara de endemoniado, y te hacen guerra los propios a quienes se le dice que hay que salir porque viene la catástrofe. No hay que ser bruto para darnos cuenta que esto está cerca. Ahora, miren lo que dice Jeremías 38, 2. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada y de hambre y de pestilencia. ¿Cómo había dicho el Señor? El que se queda en la ciudad, ¿qué? Va a morir de hambre, de espada o de pestilencia. De hecho, esta misma cosa se va a volver a repetir en el tiempo del fin. Mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Dijo: es mejor que les lleve el rey de Babilonia. Váyanse con él, no se queden, aunque van a vivir con él bajo su dominio, pero por lo menos su vida la van a tener. ¿Ya? El tema de hoy no es salir de las ciudades, no, simplemente les estoy contando que era el mensaje que Jeremías daba. Y la gente no quería salir, y en realidad, porque él proclamaba este mensaje, lo metieron a una cisterna. Pero en el verso 7 de Jeremías 38 dice: y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real que habían puesto a Jeremías en la cisterna, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Y ustedes les dejo tarea para que lean en casa.
que el que intercede, el que busca ayuda, el que se preocupa por Jeremías, no es un judío. Los judíos le dieron la espalda. Los dirigentes le dieron la espalda y le metieron a una cisterna para que se muera ahí. El que intercede, el que busca apoyo, el que busca ayuda, ¿quién es? Un personaje llamado Ebed-Melech. Y él era, ¿de dónde? Etíope. Ahora, busquen las fuentes históricas de este personaje y se van a dar cuenta que este personaje era un temeroso de Dios. ¿Cómo es que un etíope es temeroso de Dios? ¿Cómo es que un etíope respetaba la palabra del profeta? ¿Cómo es que un etíope quiere defender la vida del profeta? Porque para él significaba mucho el profeta Jeremías, porque venía de parte del Dios, ¿sí?, de Israel. No quiero profundizar mucho acá, porque daría un seminario entero de quién era este personaje llamado Ebed-Melech y la historia que hay detrás de la creencia de los etíopes. Ahora, lo que quiero decir es que los etíopes han sido siempre una tierra de gente que conocía ¿a quién? Al Dios de Israel. Ahora vayan conmigo a la historia bíblica que recordamos nosotros en el libro de Hechos, el capítulo 8. Ahí vamos a leer algunos versos, pero permítanme decirles algo aquí. Con todo lo que hasta hoy he hecho la introducción, les he dicho que los etíopes siempre han tenido ¿qué cosa? Una inclinación al Dios de Israel, porque en un tiempo remoto los judíos trajeron eso a los etíopes y les enseñaron a ser temerosos. Quizás no toda la nación de Etiopía, pero había hombres que tenían y temían al Dios de Israel. Y muchos de los etíopes eran prosélitos. ¿Qué es prosélito? Un prosélito es un extranjero no judío que se circuncidaba para servir al Dios de Israel y para obedecer la ley del Dios de Israel. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, en primer lugar, yo quiero decirles que la Biblia claramente indica que el etíope que se encuentra con Felipe no era un hombre gentil sin conocimiento. Punto 2. Él era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? El eunuco era un prosélito. Se había circuncidado y adoraba al Dios de Israel. Y no solo eso, más cosas tenía él. Primera cosa, miren, vamos a leer el verso número 27 de Hechos capítulo 8. Hechos 8, 27. Dice así: entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Ahora pongan atención. Y había venido a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué dice? A adorar a Dios. Pregunta: ¿para qué había venido el etíope desde Etiopía a Jerusalén? Para adorar a Dios. ¿Quieren que les haga una pregunta? Les voy a hacer una pregunta. ¿Los gentiles del primer siglo adoraban a Dios? ¿Adoraban al Dios? No. La Biblia en el libro de Gálatas dice: vosotros que en otro tiempo servíais a los que por naturaleza no eran dioses, no era Dios, perdón, sino a los dioses y en los rudimentos de ellos. ¿Saben a quiénes servían los gentiles? A los dioses. Los gentiles no servían al Dios de Israel. Los gentiles no adoraban al Dios de Israel. Pero este gentil es un gentil que viaja no solamente desde Etiopía a Jerusalén para hacer turismo, sino que él viaja con un propósito. ¿Ha viajado para qué? Para adorar a Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Y ahora les voy a decir una cosa interesante. No puedes adorar a Dios si no crees en el Dios de Israel. Para adorar al Dios de Israel
tienes que creer y aceptar ¿a quién? Al Dios de Israel. O sea, este no es un gentil cualquiera. Este es un gentil que ya conoció al Dios de Israel, que aceptó al Dios de Israel, y que no solamente eso, sino que tiene que ser un viaje de ¿dónde? Desde Jerusalén, desde Etiopía hasta Jerusalén. Y desde Etiopía a Jerusalén no estamos hablando pues de 1 hora de viaje, hermano. Estamos hablando de días de viaje. ¿Estamos claros acá? Quiero mandarles un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo por las redes y me dicen: pastor, yo ya no me voy en las noches porque yo te veo desde acá. No puedes venir de un sitio corto. Ahora imagínate que te vayas a adorar de Etiopía a Jerusalén, una locura. Necesitas meses. Hay que, le mando un saludo a los que están en su cama ahí. Buenas noches, estamos aquí adorando al Señor y estudiando su palabra. Muy bien. Punto número 2. Yo les voy a decir que donde se adoraba a Dios, donde tú ibas a buscar a Dios en Jerusalén, ¿dónde era? En el templo de Jerusalén, el lugar de adoración, el atrio donde entraban allí. Ahora les voy a hacer una pregunta. Hermanos, ¿podía un gentil entrar al atrio? ¿Podía un gentil entrar al templo a adorar? ¿Sí o no? Un gentil, si entraba al templo, se convertía en una abominación. Era abominable. Había cometido una abominación que un gentil entrase ¿a dónde? Al templo. No, eso no sucedía nunca. Era profanar el templo. Pero aquí hay un hombre que viaja de Etiopía a Jerusalén y va a adorar a Dios. ¿Dónde creen? En el templo. Pero ¿por qué entró este? Primeramente yo quiero demostrarles que en el libro de Hechos, el capítulo 21, la Biblia demuestra claramente que en el primer siglo no podían entrar gente al templo si eran gentiles. Y esto no es una creencia desde el Nuevo Testamento, esta es una orden de Dios desde el Antiguo Testamento. Los gentiles no entraban al templo. Los únicos que podían entrar al templo eran judíos circuncidados al 8º día y gentiles, pero gentiles circuncidados. ¿Cómo? A ver, ¿cómo dije? Que los únicos que pueden entrar al templo eran gentiles circuncidados, o sea, prosélitos. Es como que me quisiera ir a Estados Unidos. Hay tantas invitaciones que nos hacen de allá. Pero para ir a Estados Unidos yo tengo que tener ¿qué cosa? Una visa estadounidense. ¿Me dejo entender? De la misma manera, un gentil no podía entrar al templo al menos que haya sido circuncidado. Y si era circuncidado, es porque él había aceptado al Dios de Israel. No creen que le circuncidaban a cualquiera. Ah, no, porque yo creo en el Dios de Israel. No era solamente eso. Él tenía que vivir como un judío, practicar las doctrinas de un judío, guardar las leyes que Dios le dio a los judíos. Lo examinaban y luego lo aprobaban y recién lo circuncidaban, porque estaban diciendo: ahora este sí es apto. No solamente es un gentil temeroso, sino que es un gentil prosélito. Y yo les voy a explicar una partecita para que me entiendan. Miren, había gentiles que empezaban a creer en Dios, en el Dios de Israel, pero estaban estudiando, no todavía se habían circuncidado, porque se podría decir que la escuela rabínica o los judíos de la época, ¿cómo se les puede llamar? Al Sanedrín. El Sanedrín evaluaba quiénes van a ser circuncidados de los gentiles. No circuncidaban a cualquiera para entrar a la comunidad, ¿me explico? Por ejemplo,
en la Biblia hay los gentiles temerosos. ¿Quiénes son los gentiles temerosos? Los gentiles temerosos son aquellos que han aceptado al Dios de Israel, pero que todavía no se han circuncidado porque están en ese procedimiento de aprendizaje y de obediencia al Dios de Israel. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Cornelio, Cornelio era un gentil temeroso. Él tampoco era un gentil que no conocía al Dios de Israel. De hecho, él oraba al Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Que la Biblia dice que él oraba siempre al Dios de ¿quién? De Israel. O sea, este personaje, Cornelio, tampoco no era un ignorante en Biblia. Él conocía al Dios de Israel. Él estaba sirviendo, pero todavía no había sido prosélito, o sea, todavía no lo había circuncidado. Pero en cambio, este hombre, el etíope, era más conocedor que ¿quién? Que el propio Cornelio, porque él ya había sido circuncidado. Porque la única manera de entrar al templo en el siglo I es que tienes que ser ¿qué? Circuncidado. Vamos a ver del alboroto que hay en Jerusalén cuando se pensó que había Pablo metido al templo gente sin circuncisión. Vayan conmigo al libro de Hechos capítulo 21, el verso número 28 y el verso número 28 y el verso número 29. Dice así: miren cómo empezaron a gritar la gente cuando vieron a Pablo, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. ¿Qué dice? La ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado ¿qué? Este santo lugar. ¿Cómo es que dijeron? Ha metido griegos ¿dónde? En el templo. ¿Y qué ha hecho? Y ha profanado este lugar. Ellos pensaban que Pablo había metido en el templo gentiles sin circuncisión, y Pablo no les había metido. Era una calumnia que le estaban haciendo a Pablo. Lo dice el verso 29: porque antes se habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Eso dice el verso 29. Ahora les hago una pregunta: ¿por qué se alborotaron los judíos? Los judíos se alborotaron porque pensaban que Pablo había metido al templo hombres sin circuncisión. Cuando un gentil circuncidado entraba, la gente no se alborotaba, porque ya era ¿qué? Prosélito. O sea, un gentil circuncidado podía entrar al templo a adorar a Dios. Un gentil sin circuncisión no podía. ¿Por qué? Porque profanaba el templo. Ahora yo les hago una pregunta: el etíope, ¿a dónde había ido? Al templo. El etíope había ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar a Dios. Entonces no me vengan a decir a mí que el etíope era un ignorante. No me vengan a decir que el etíope no conocía de ley, no conocía de la Biblia, no conocía de qué, de los mandamientos del Señor. No me digan que el etíope no conocía todo eso, porque la gente hoy está predicando y me están llamando y me están diciendo: pastor, nosotros bautizamos gente aunque no esté preparada, porque el etíope recibió un mensaje un día. Al etíope lo único que le faltaba era conocer ¿a quién? A Cristo. Lo único que le faltaba era conocer a Cristo. Él conocía todo lo que la Torá decía, todo lo que la ley decía. Y para ser un etíope tenía que guardar la ley. Para ser un prosélito tenía que obedecer ¿a quién? A la ley y honrar al Dios de Israel. Por eso es que él venía desde tan lejos hasta Jerusalén. Así que cuando se agarra la historia del etíope, es que el etíope, y muchos agarran la historia del etíope, miren que aquí él recibió solamente el mensaje. No. Y cuando ustedes bautizan gente sin preparación, sin decirles lo que hay que hacer, esa gente va sin arrepentimiento y dura pocos días en la iglesia. Bautizan 30, 40, 50, 100, 200, 1000. Este año hemos bautizado 40,000 en toda. Pero bautizaron, están escritos en el libro de la iglesia. Pero ¿a quién le interesa eso? Lo que interesa es que cada persona que llega a Cristo esté inscrita ¿dónde? En el libro del cielo. ¿Estamos claros? Y es por eso que las personas que se meten sin conocer esto se apartan del Señor. Amén, hermanos.
no les dura mucho esa pequeña ilusión. Y dentro de la iglesia hay muchos bautizados que nunca supieron por qué lo hicieron y qué hay que hacer después de eso. No lo saben. Y esto es triste y lamentable. Está prohibido por la Biblia. Está prohibido por la Biblia, escuchen bien, meter o bautizar a las personas que por lo menos no hayan conocido lo básico de la doctrina. No digo, es que tienen que conocer toda la doctrina. Toda la doctrina vamos a ir conociéndolo, ¿verdad? En el camino. Pero las doctrinas principales, la gente, ¿qué cosa? Lo tiene que saber. Y una vez que lo sabe, tiene que aceptarlo. Y una vez que las acepta, tiene que determinarse, ¿qué cosa? A obedecerle a quién? Al Señor. ¿Sí me explico, verdad? Hace unos días atrás estuve conversando con un hermano que me decía: estoy apartado de la iglesia. Y yo le digo: ¿por qué te apartaste de la iglesia? Porque me bautizaron, y después que me bautizaron me dijeron: hay que guardar el cuarto mandamiento. Y yo le pregunté: ¿y qué dice el cuarto mandamiento? Es que tú tienes que descansar el sábado, no trabajar. Y me acabé de enterar que el sábado no debo trabajar. Y yo tengo mucho negocio y tengo que hacer cosas en sábado. Y ahora, cuando me enteré que hay que guardar el sábado, pues me aparté, porque la verdad que esta enseñanza no iba con lo que yo hacía. Están más o menos captando lo que estoy diciendo. Parece que a la gente para bautizarlo hay que ocultarlo ciertas enseñanzas. Parece que al que hay que bautizarlo hay que ocultarlo ciertas creencias, porque si se entera a lo mejor no se va a desanimar del bautismo. La gente tiene que saber todo. La gente tiene que saber qué es lo que creemos, qué es lo que hacemos y qué es lo que Dios dice. Si nuestra creencia, oiga bien, está basada en la palabra de Dios, si nuestra creencia está basada únicamente en la Biblia y tenemos el respaldo bíblico, y a la gente le enseñamos que esto es lo que pide Jehová, y si la gente no lo quiere hacer, la gente no quiere aceptar, la gente no quiere bautizarse para no obedecerle a Dios, no es el problema tuyo ni el problema mío, hermano. Ni Dios ruega, ¿usted cree que voy a hacer yo? Dios invita, Dios me dice, pero la decisión la tomamos, ¿qué cosa? Cada uno de nosotros. Estuve hablando con un hermano que él es pastor de una iglesia, un amigo mío, y me dice: el problema, por lo menos en mi denominación, dice él, por lo menos en mi denominación, yo debo como pastor bautizar un grupo de personas cada año que me imponen mis superiores. Y si no llego a dar esa cantidad impuesta, yo corro el riesgo de que me dejen en la silla, y yo he estudiado para ser pastor. Muy sincero. Probablemente lo que me dijo no es cosa para contar aquí, porque lo que a veces hablamos cosas así delicadas, pero yo los digo, ¿sabe por qué? Porque hasta dónde puede caer una iglesia que por el fin de no perder el cargo, o por el fin de presionar para que traigan más personas a la iglesia, están bautizando gente que no está preparada. Están bautizando gente que no sabe de Biblia, que no sabe de la doctrina principal. Y no digo que debe tener un estudio de años, y no digo que hay que estudiar todo. De hecho, yo sigo estudiando todavía y sigo descubriendo todavía ciertas cosas, pero por lo menos hay que saber lo básico de la doctrina. Y como no, yo tengo miedo a perder mi cargo, pues obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bautizarles 2, 3 veces a ustedes. Tengo que bautizar, no importa los niños, no importa lo que venga, no importa, con tal que en mi registro pueda decir: ya bauticé, y pueda conservar mi puesto y mi trabajo. ¿Saben lo que me están diciendo con eso? Que los que a ellos le ordenan están más interesados en llenar, ¿qué cosa? La iglesia. Están más interesados en llenar la iglesia que llenar, ¿qué? El reino del Señor. A su nombre. Oh, es interesante.
el peligro. Y para bautizar a la gente dice, pero yo todavía no sé un poco, no sé casi de Biblia, mira que no sé qué es lo que hay que hacer. No importa, te bautizamos en esta oportunidad, te bautizamos y después te vamos a enseñar en tu casa. Y después que se entera lo que tú has aprendido, en realidad se va al mundo, porque no tuvo un previo arrepentimiento, no supo lo que hay que hacer. El etíope no era un ignorante, era un prosélito, porque va a adorar al Dios de Israel, va al templo a adorar al Dios de Israel. Amén. Ahora, yo les decía que una persona no circuncidada no puede entrar al templo. Ya les mostré la evidencia en Hechos 21. Les quiero decir que Antíoco Epífanes, por ejemplo, fue un griego que fue al templo de Jerusalén, lo invadió y cometió profanación. Nabucodonosor entró al templo de Jerusalén con su ejército a saquearlo, profanó el templo, hizo una abominación desoladora. En el año 70, Tito con su ejército profanó al templo porque eran gente incircuncisa. Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, Tito y su ejército eran hombres incircuncisos, de tal manera que profanaron ¿qué cosa? El templo. Los gentiles no podían entrar al templo a menos que sean gentiles ¿qué? Circuncidados. Ustedes se acuerdan que cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén estaban celebrando la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, el Shavuot. Estaban celebrando, dos tipos de personas estaban celebrando esa fiesta. La fiesta lo estaban celebrando en Hechos 2:10, judíos y prosélitos, porque la fiesta sí podía guardar un prosélito. Las fiestas del Señor lo podían guardar los prosélitos. Los mandamientos que Dios le había dado a Israel, todos los tenía que guardar un prosélito. Por ejemplo, Hechos 2:10, voy solo al verso 10, pero desde el verso 7 está hablando de los pueblos que vinieron, pero el verso 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de sirenes y romanos, aquí residentes, tanto judíos como ¿qué dice? Como prosélitos. Esas personas que vinieron a celebrar el día de Pentecostés, todas esas personas eran solamente dos tipos de personas: judíos, ahí no podían ir gentiles, tenían que ir prosélitos, o sea, gentiles circuncidados. Amén. Muy bien, ahora quiero que lean conmigo el segundo punto. Primer punto, el etíope iba a adorar, ¿verdad? Punto 2, el etíope tenía hasta sus rollos del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 8, el verso 28. Hechos 8:28. Lo leo ya. Volvió sentado en su carro, volvía el eunuco, volvía sentado en su carro y leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Ahora escúcheme acá, ponga atención a lo que voy a decir. En ese tiempo del siglo I no existía la Biblia así, no existía. De hecho, tampoco existía el Nuevo Testamento en esa época, existía el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Pero nadie podía tener la Biblia así como la estamos teniendo aquí. La gente podía tener, los únicos que tenían la Biblia eran, escuchen bien, los judíos. Las escrituras sagradas no la compartían con los gentiles. Los gentiles no tenían la Biblia, los libros sagrados. De hecho, un gentil que quería aprender al Dios de Israel debía aprender ¿de quién? De los israelitas, con un judío. Pero aquí hay un gentil que viene leyendo ¿a qué? Al profeta Isaías. Para tener tu propio libro necesitabas tener dentro del pueblo judío, ser parte de ellos para obtener las escrituras de ellos. O sea, tenía su propio libro, su propia Biblia tenía él. Por lo menos el libro del profeta Isaías la tenía ahí, enrollado ahí, grande.
Y él estaba leyendo en su carro los rollos. No era un gentil común, era un gentil que estudiaba mucho. Lo único que él no entendía era a quién se estaba refiriendo la profecía de Isaías 53. Lo que recibió la enseñanza de Felipe fue que Felipe le presentó a Jesucristo, al Salvador, al Mesías, pero al Mesías que esperaba el judío y el circuncidado. Porque al mismo Mesías que esperaba el judío, también esperaba ¿quién? El prosélito. Y por eso es que él dice: oh, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo les hago una pregunta. ¿Había que enseñarle a guardar el Pentecostés a ese etíope? No. ¿Había que enseñarle a guardar el sábado a ese etíope? No. ¿Había que enseñarle a guardar los mandamientos, la ley del Señor a ese etíope? No. ¿Conocía o no conocía? Conocía mucho. Lo que él no sabía era, igual que los judíos, no relacionaban a Cristo como el Mesías, pero aunque conocían todo el Antiguo Testamento. Entonces, cuando a mí me agarran Hechos 8 para decir hay que bautizar a cualquiera aunque no conozca de la ley del Señor, y luego lo enseñamos ya, y citan este ejemplo, es pésimo ejemplo, porque este hombre de Hechos capítulo 8 verso 26 al 40 era un hombre extremadamente conocedor en las leyes del Señor. Ahora permítanme terminar diciéndoles una cosa que es interesante. Permítanme decirles, en el libro de Deuteronomios, el capítulo 23, el verso 1, miren lo que dice el libro de Deuteronomios. El libro de Deuteronomios, capítulo 23, dice así el verso 1: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Leyeron? ¿Entendieron? Ya, les explico. Dios había dado una ley, ¿sí?, en el tiempo de Moisés, y dijo: ningún hombre que sea eunuco podrá entrar a la congregación. Cuando hablamos de la congregación, se estaba refiriendo específicamente de la congregación del santuario. No podía entrar un eunuco, o sea, una persona que tenga ¿qué cosa? Sea eunuco. Les voy a explicar un poquito. En la Biblia encontramos a los eunucos que eran hombres que los castraban, ¿sí? Les sacaban los testículos para que ellos sean hombres que no tengan función herética. ¿Para qué? Para que ellos cuiden a los amantes del rey, a las concubinas del rey. Así que ellos eran hombres que aunque quisieran estar con una mujer, ya no podían. Así que el rey decía: bueno, tú estás al cuidado de las doncellas, al cuidado de mis esposas, de mis concubinas, pero para que se asegure que él no se pase de vivo, le amputaban los testículos. ¿Me explico? Ese se llama ¿qué cosa? Un eunuco. ¿Estamos claros? ¿Alguien quiere ser eunuco? Le volvemos eunuco. Ahora, la ley decía que ningún eunuco podía entrar ¿a dónde? Al templo. Cosa que los eunucos andaban así con... No es que querían ser eunucos, en las guerras los agarraban y los llevaban y los castraban a la mala. No se ofrecían para ser eunucos, hablando de este punto, porque había otros dos tipos de eunuco, pero en otro tema explicaré eso. Estamos hablando del eunuco que realmente le castraban, ¿sí? Nadie se ofrecía voluntariamente a hacer eso. Pero lo que estoy diciendo es que los eunucos andaban con la cabeza baja diciendo: a partir de ahora ya no voy a poder, ¿qué cosa? Ir a adorar al Señor allá. Y había hombres que se ponían afuera de la congregación. Yo no sé cómo hacían, pero tenían prohibido los eunucos entrar. Pero aquí este hombre es eunuco también. ¿Y cómo es que este eunuco viene de Etiopía, se va a adorar al templo? ¿Acaso no había leído que los eunucos no pueden entrar? ¿Acaso no conocía él eso? ¿Saben, hermanos?
Lo que pasa es que Dios dio una ley, una orden. En el libro de Isaías 50, vamos a ver Isaías 56. Miren lo que dice. Isaías 56. Vayan conmigo. ¿Tienen el texto, hermanos? Isaías 56. Dice así el verso número 4. Permítanme. Porque así dijo Jehová. ¿Qué cosa dijo? Así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Qué les ofrecía el Señor? Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán. Qué promesa del Señor. Miren cómo el Señor dice, viendo a gente muy sincera, eunucos que no eran del pueblo de Israel, eunucos que eran gentiles. ¿Sabes qué dice? A todos esos eunucos, no digan, si ustedes leen un verso más atrás, dice, no díganle eunuco, yo soy un árbol seco que solo sirvo para leña, no para dar fruto. No díganle eunuco eso, sino que si tú guardas el sábado, si tú abrazas mi pacto. ¿Saben cómo abrazaba el gentil el pacto? ¿Cómo abrazaba el gentil el pacto? Circuncidándose. Cuando se circuncidaba, entraba ¿dónde? Al pacto, y ya dejaba de ser gentil. Ahora se volvía conciudadano del reino de ¿qué? De Israel. La circuncisión te unía al pacto, o era la señal que ya habías hecho ¿qué? Un pacto. Entonces, este eunuco que venía de Etiopía, pregunto, ¿guardaba sábado o no? ¡Claro! Porque era la manera de ¿qué? De que podía. El eunuco no podía entrar al templo, pero si era sabático y había abrazado al pacto, ¿qué cosa? Entraba. Y estamos hablando después de la muerte de Cristo, que esta promesa sigue. Ahora, yo les digo, hermanos, quiero decirles algo importante. Dios le dio leyes a su pueblo. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y saben, nosotros que somos gentiles, una vez que hemos entrado al pacto, tenemos que obedecer las leyes de Dios, porque las mismas leyes que Dios le dio a Israel ahora son para ¿quiénes? Para los que hemos entrado ¿a dónde? Al pacto. Por eso es que nosotros en otro tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, y hoy hemos aceptado al Señor y hemos entrado a los pactos y a sus promesas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quiero agregar, tengo un par de minutos para terminar. Escúchenme bien lo que voy a decir, hermanos. Los judíos no circuncidaban a cualquier gentil. Primero tenían que ver que él aceptaban al Dios de Israel. Segundo, tenían que ver que él obedece y estaba dispuesto a obedecerle a las leyes del Dios de Israel. Y tercero, recién lo circuncidaban para entrar ¿a dónde? Al pacto. Hoy en día, los que quieren entrar al pacto tienen primeramente que aceptar a Jesucristo. Segundo, tienen que aceptar, obedecer los mandamientos que Dios le dio a su iglesia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Y después entran al pacto a través de ¿qué? De las aguas del bautismo, que es el símbolo de la circuncisión que nos añade al pacto. Nosotros queremos hoy meter a la gente sin que haya aceptado bien a Cristo, porque aceptar a Cristo no es decir con la boca yo te acepto, sino con la acción.
y estar dispuestos a obedecerle a Dios. ¿Sí? Gente decidida, gente arrepentida para seguirle al Señor. Por lo tanto, uno de los grandes errores que sucede es bautizar gente que no sepa absolutamente nada del Dios de Israel y de la obediencia a las leyes que Dios nos pide. Que Dios esta noche nos bendiga y que el Señor pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén.